Empezamos, hermanos, de donde nos quedamos. Nos quedamos en el Génesis capítulo 19, versículo 19. Pero vamos a leer el 18 para agarrarle el son, ¿verdad? El Génesis 19, 18 dice, Lot les dijo, por favor, no, mi señor, les dijo a los ángeles, mira, tu siervo ya ha encontrado favor a tu vista, y ustedes me han mostrado aún mayor misericordia por haber salvado mi vida. Pero no puedo escapar a las montañas porque temo que el desastre me alcanzará y moriré. O sea, mientras sube la montaña, ¿no? Que llueva fuego, que llueva azufre y lo incendie solito, ¿no? Lot estaba pidiendo que no iba a alcanzar a llegar a las montañas. Dice, mira, hay una ciudad cerca para huir allá y es una pequeña, o sea, una ciudad pequeña. Allí seré preservado. ¿No es solo pequeña? Y de esa forma mi alma vivirá. Él respondió, o sea, el ángel, él respondió, está bien, estoy de acuerdo con lo que has pedido. No derribaré la ciudad de la cual has hablado. O sea, esa ciudad Zoar, esa ciudad pequeña, no la derribará. Le dice el ángel. En el versículo 22 dice, deprisa, escapa a ese lugar porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. O sea, tenía una orden explícita del Señor. Por esta razón la ciudad fue llamada Zoar, porque significa, Zoar en hebreo, está en hebreo, pero en español significa pequeña. Al tiempo que Lot llegó a Zoar, el sol se había levantado sobre la tierra. Entonces la palabra de Targum Jonatán, que significa en hebreo la palabra tácita de Yahweh, Yahweh causó que lloviera azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra de Yahweh del cielo. O sea, Yahweh no tuvo compasión de los homosexuales, de las lesbianas. Yahweh los quemó vivos, vivitos los quemó, echó fuego y azufre. Él destruyó esas ciudades, la planicie completa, todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Pero su esposa detrás de él, la esposa venía detrás de él, acuérdese que los ángeles llegaron casi 11 de la noche y la doña no estaba en la casa. ¿Dónde estaría? Donde sus amiguitas tomando, fumando y jugando naipes, ¿verdad? Pero su esposa detrás de él, detrás de Lot, miró hacia atrás, extrañaba a sus amigazas del alma, y ella se convirtió en una columna de sal. Hasta el día de hoy, si usted se va a Israel, dígale al que dirige, al guía turístico, dígale que le lleve a la columna de sal. Ahí está en la montaña. Y hasta el día de hoy pasan las vacas y pasan lamiéndole la sal a esa columna de sal, que es la mujer de Lot. Abraham se levantó temprano en la mañana, fue al lugar donde había estado delante de Yahweh y miró hacia Sodoma y Gomorra y recorrió con la vista el campo alrededor. Tiene que habérsele el corazón hecho un puño a Abraham, saber que toda esa gente había muerto quemada. Entonces delante de él el humo subía de la tierra como humo de un horno. Pero cuando Elohim destruyó las ciudades de la planicie, él se acordó de Abraham y sacó a Lot fuera de la destrucción cuando él destruyó las ciudades donde vivía Lot. Y seguro que el Abba Yahweh sí le puso en el corazón a Abraham que sí había salvado a Lot. Se lo digo porque muchas cosas a veces yo le digo a mis hijas, el Señor me ha puesto en el corazón esto. Y justamente eso es. ¿Ya? A veces mi marido decía, a veces la gente siempre me dice, doctor, usted es un hombre sabio, pero a veces me siento un bruto, mi amor. Y yo decía, ¿por qué dices eso, mijito? Me decía, tú sabes que saliendo del consultorio llegué a la esquina,
Y el Espíritu Santo me dijo, no mires por esta calle, sigue a la otra. Pero yo fui bruto, miré por esa calle. Había habido un choque, mi amor. Habían ambulancias, habían carros de la patrullas de la policía, había de todo. Y detrás mío se pusieron camiones de cerveza, de cola. Yo no tenía cómo salir de ahí. En lo cansado que estaba, me quedé casi una hora. Ya me daban ganas de cerrar el carro y coger un taxi y venirme a la casa. Pero dije, no, estaba en media calle en mi carro. Entonces, desde ahí procuro, yo escucho al Espíritu Santo que me dice algo y yo no le llevo la contraria. Bueno, a mí sí Dios me avisa las cosas con anticipación, porque cree que adoro tanto a Dios. Dice, cuando él destruyó las ciudades donde vivía Lot, el 30, Lot subió a Zoar, a la ciudad chiquita, y vivió en las montañas con sus dos hijas porque tenía temor de quedarse en Zoar. Entonces, no se quedó realmente en la ciudad chiquita, sino que se fue a las montañas. Ya había pasado la quemazón, el azufre, el humo y todo. Él hizo que sus dos hijas vivieran en una cueva. La mayor le dijo a la menor, mire la perversidad, escuche la perversidad. Si estamos escuchando esto, estamos hablando del año 5000 antes de Yeshua. Cuando oigo las ministraciones y me dice una mujer que está acostándose con su suegro, me dan ganas de ahorcarla. Pero después me da pena porque realmente la mayoría de esas mujeres han sido violadas de niñas. Por eso hacen esas barbaridades. Entonces el 31 dice, la mayor le dijo a la menor, nuestro padre está viejo y no hay un hombre en la tierra para que venga a nosotros en la forma de la costumbre en el mundo. O sea, para tener sexo como es la costumbre en el mundo. Ven, hagamos que nuestro padre beba vino, entonces dormiremos con él y de esa forma facilitaremos a nuestro padre tener descendencia. Así que hartaron a su padre de vino esa noche y la mayor entró y durmió con su padre. Él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. O sea, Lot estaba prácticamente drogado porque Lot no era borracho, no estaba acostumbrado a tomar. Tomó y prácticamente estaba como drogado. No supo ni cuándo se le acercó a la hija en la cama ni cuándo se levantó la hija. Por eso realmente era inocente. Él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Cuando yo era impía y llegaba a esta parte de la Biblia decía, no, Dios mío, no puede ser, esto no puede ser. Yo a la final yo estoy malinterpretando la Biblia, no puede ser posible que en este tiempo la hija haya violado al padre. No. Hasta aquí yo llego y de aquí yo no pasaba. Por la culpa de estas dos mujeres de Lot, yo no pasaba la Biblia. De impía solamente llegaba hasta aquí y me moría de los nervios, o sea, se me despelucaba el cuerpo, no soportaba leer esta parte. Al día siguiente, la mayor dijo a la menor, mira, yo dormí anoche con mi padre, vamos a hacerle beber vino de nuevo esta noche y tú entras y duermes con él. Y eso facilitará de nuestro padre, que nuestro padre tenga descendencia, que tenga cera. Ellas hartaron a su padre con vino esa noche también, y la menor se levantó y durmió con él, y él, Lot, dice, y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. ¿Sabe por qué lo defiendo aquí a Lot y le digo que en verdad era inocente?
Porque usted en el Nuevo Testamento va a ver, que creo que es en Judas, que dice, Lot, varón santo y perfecto. Y Dios no se contradice, ni dice tonterías. Si Dios en la Biblia dice que Lot era santo y perfecto, para mí Lot era santo y perfecto. Punto. Por eso yo veo en esta parte que dice, y la menor se levantó y durmió con él, y él no supo cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Sí, él no es que disfrutó sexo con su hija, que la manoseó, que la deseó, nada. Lot estaba borrachísimo. Así que ambas hijas de Lot concibieron de su padre. La mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab. Él es el padre de Moab hasta este día. Los moabitas más perversos imposible. Los moabitas son los que tenían al dios Dagón, un perro grandotote gigante sobre un trono, y abajo era un horno gigantesco. Y subían los sacerdotes de Dagón, subían por una escalera inmensa y lanzaban a los primogénitos. Los israelitas les daban los primogénitos a los sacerdotes y los botaban para adentro. Y tocaban hartísimo los sacerdotes afuera, también tocaban hartísimos tambores para que no se escuche el llanto de los niños, porque los tiraban vivos al horno. Usted sí sabe que todo primogénito es de Dios. Hasta un burro, si es primogénito, es de Dios. O lo diezma o lo mata. Eso dice el Levítico. Dice Éxodo, dice Números. Bueno, la mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab. Él es el padre de Moab hasta este día. O sea, tuvieron una descendencia maldita. La menor también dio a luz a un hijo y ella lo llamó Ben-Amí. Él es el padre del pueblo de Amón, otro demonio espantoso. Hasta este día, los amonitas eran perversos. Siempre toda esta gente era enemiga de los israelitas. Los hijos, los nietos, los bisnietos de Lot eran enemigos de Israel. Vamos a Génesis 20. Abraham y Abimelech. Abimelech era rey. Abraham viajó de allí hacia el Negev. Abraham no ha de haber querido ni ver esa ciudad, ya de haber oído a carne asada. Yo me acuerdo cuando mi esposo con el cauterizador quemaba las verrugas y yo estaba embarazada de mi hija Claudia, porque yo tuve una hijita, la última, con mi esposo Juan Carlos, con el doctor. Y él empezaba a quemar las verrugas y se olía a carne cocinada y yo salía en quema allá abajo a la vereda a vomitar, porque en el baño me daba vergüenza que el paciente me oiga guaqui, guaqui, guaqui. A mí se me salía el hígado oliendo eso a carne asada. Pobre Abraham, si en Sodoma y Gomorra no habían 4 gatos, era una ciudad llena. Eso de haber olido a carne quemada que daba miedo, a haber sido terrible. Por eso Abraham se fue de ahí. Abraham viajó de allí hacia el Negev y vivió entre Kadesh Shur, entre Kadesh y Shur, mientras vivía como extranjero en Gerar. Y Abraham decía de Sara, su esposa, ella es mi hermana, por temor a decir, ella es mi esposa. Valientísimo Abraham. No fuera que los hombres de la ciudad lo mataran a causa de ella. Así que Abimelech, rey de Gerar, mandó y tomó a Sara. Sara era bellísima. Pero Elohim vino a Abimelech en un sueño una noche. Mire, Abimelech era un rey impío, pero temía a Dios y algo de la palabra de Dios leía. Dice, pero Elohim vino a Abimelech en un sueño una noche y le dijo,
estás a punto de morir a causa de la mujer que has tomado, puesto que ella es la esposa de alguien. Ahora bien, Abimelech no se había llegado a ella. O sea, Abimelech, el rey Abimelech, no había tenido sexo con Sara. Así que él dijo: Señor, ¿matarás a una nación recta y sin conocimiento? ¿No fue él mismo quien me dijo: ella es mi hermana? Y aún ella mismo dijo: él es mi hermano. En hacer esto, mi corazón ha sido puro y mis manos inocentes. O sea, el pobre Abimelech ya no sabía cómo defenderse porque Dios había mandado una plaga grande contra él. Elohim le dijo en un sueño: sí, yo sé que haciendo esto tu corazón ha sido puro, y yo también te he detenido de pecar contra mí. Por esto no te dejé tocarla. Por lo tanto, devuelve la esposa del hombre a él ahora. Él es un profeta. Aquí ya le está diciendo la verdad de Abraham. Y él orará por ti para que vivas. Pero si no la devuelves, sabes que de cierto morirás, tú y todos los que te pertenecen a ti. Tremenda amenaza con eso. Tome rapidito lo suyo. Abimelech se levantó temprano en la mañana, llamó a todos sus sirvientes y les dijo estas cosas. Y los hombres tuvieron mucho temor. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿Cómo he pecado contra ti, que has causado traer sobre mí y mi reino un gran pecado? Me has hecho cosas que sencillamente no se hacen. O sea, eso no le hace un amigo a otro amigo. Abimelech siguió preguntándole a Abraham: ¿qué te pudo haber causado hacer tal cosa? Abraham respondió: fue porque pensé, seguramente no hay adoración a Elohim en este lugar. Y no era así. Abimelech temía a Dios, era impío. No era santo, pero tenía temor a Dios. Por eso Abraham dice: Abraham respondió: fue porque pensé, seguramente no hay adoración a Elohim en este lugar, así que me matarán a causa de mi mujer. Pero ella en verdad es también mi hermana, porque sí, era medio hermana, la hija de mi padre, pero no la hija de mi madre, y así la tomé por mujer. Cuando Elohim me hizo dejar la casa de mi padre, yo le dije: hazme este favor, donde quiera que vayamos, di de mí, él es mi hermano. Abimelech tomó 1000 piezas de plata y ovejas y ganado y esclavos y esclavas y los dio a Abraham y le devolvió a Sara su esposa. El miedo de que el Señor le dé un garrotazo. Entonces Abimelech dijo: mira, mi país yace delante de ti. Vive donde gustes, porque Abimelech lo amaba a Abraham. Eran amigos, por eso es que Abimelech le preguntaba tanto: ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Si eres mi amigo, ¿por qué me hiciste esto? A Sara él dijo: mira, he dado a tu hermano 1000 piezas de plata. Esto será por el honor de tu continencia. O sea, porque ella se contuvo, no lo sedujo ni nada. Y a todas las mujeres contigo. Y habla la verdad en todas las cosas. Le pidió a Abimelech: habla la verdad, habla la verdad. Bueno, se nos acabó el tiempo de este video. Nos quedamos en Génesis 20:17. Ya continuamos, ¿sí?